nuestro 21º Simposio Internacional de Economía, 21 años de infatigable labor. Nuestro simposio se llama Panorama Económico y Financiero, Perspectivas Nacionales e Internacionales. Bueno, hoy tenemos un montón de honores, pero tenemos realmente el gran honor de contar con la presencia del embajador del Estado de Israel, Ilan Stulman, recientemente arribado a nuestro país para atender la trascendente misión de crear y recrear lazos de amistad entre dos países hermanadas por el deseo de democracia, desarrollo, justicia en un ámbito de paz y convivencia. Bienvenido, Ilan, y gracias por estar hoy con nosotros. Deseamos también dar la más cordial bienvenida al señor presidente del Banco Central, doctor Federico Sturzenegger, que no es la primera vez que viene, quien tendrá a cargo la apertura de este simposio. Agradecemos la presencia del señor Hernán Richter, director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina y España, representantes del cuerpo diplomático, socios y amigos. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los reconocidos participantes, profesionales que participan hoy en el simposio. Hablar de mi amigo doctor Manuel Trachtenberg me llena de alegría. Primero porque vino, segundo porque es una notoria figura pública reconocida nacional e internacionalmente, es profesor de Economía de la Universidad de Tel Aviv, miembro del Parlamento de Israel, y aparte les cuento, es cordobés y muy, muy querido para todos nosotros. Gracias, Manuel, por venir. Otro amigo que no es la primera vez que viene, le agradecemos su viaje, que es placentero venir de Estados Unidos, el doctor Claudio Loser, que no es la primera vez que nos acompaña y que realmente para nosotros es un honor tenerlo. El doctor Siaba Serrate, también un asiduo concurrente de nuestros simposios y que también agradecemos su presencia. El doctor Sergio Berestein, el profesor Carlos Pani, que van a estar en el área de social, bueno, ustedes saben lo que hacen, ambos son muy conocidos, muy reconocidos y también muy admirados. El doctor Miguel Kigel, el señor Adelmo Gavi, el doctor Ricardo Arriazo, y tenemos la alegría hoy, porque es muy simpático, aparte de capaz, de que sea el coordinador de este simposio, el licenciado Claudio Suchovicki. No por eso quiero dejar de mencionar la presencia de nuestro ex coordinador de nuestros simposios, que tiene trabajos más importantes que nosotros. Lo veo a Miguel Kigel, que ya llegó. Muy bien, gracias, Miguel. Con él empezamos el primer simposio de economía. Bueno, es un trabajo de muchos, es un esfuerzo de todos. Y queremos contarles una novedad que nos enteramos hace muy poquito, que va a participar también, y estamos muy felices que utilicen este lugar para participar porque tiene reconocimiento a lo que hacemos, el doctor Rogelio Frigerio, ministro del Interior, va a cerrar este evento. Con la organización de los simposios internacionales de economía, los amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina buscamos ofrecer un marco de reflexión, pluralidad de ideas sobre los desafíos económicos y políticos. Nuestro deseo es que nuestro país se encamine en el sendero del progreso, de los valores institucionales, la equidad, la justicia y el bienestar. Agradecemos profundamente a todos quienes hacen posible este evento, auspiciantes, socios, amigos, miembros voluntarios de nuestra organización y equipo profesional. Y bueno, mi especial agradecimiento a mi hijo adoptivo, lo llaman, que es el licenciado Raúl Bosco Boynik. Gracias a todos ustedes una vez más por acompañarnos y comenzamos la
buenos días a todos. Perdón, Enrique, sé que este es tu lugar. Ojalá te vaya muy bien en la función pública, así yo puedo seguir viniendo y escuchar gratis a todos ellos. Bueno, un placer recibirlos en nombre, en este caso, de la Universidad de Tel Aviv. Vamos a presentar, voy a ser breve en esto, al presidente del Banco Central. Yo sé que muchos estarán preguntando hoy a qué tasa va a cortar justo hoy martes la LEVAC, pero todavía no abrió el mercado, lo podemos dejar para ustedes, para después. Hincha de Gimnasia, hincha de Estudiantes yo, a pesar de eso, te voy a presentar. Adelante. Muchísimas gracias, un placer poder acompañarlos hoy. Un par de cosas administrativas. Distribuimos una pequeña hojita. Por favor, no anticipábamos tanta gente realmente, así que por ahí, si lo pueden compartir, lo vamos a usar ahora en unos minutos. Me disculpo de antemano que cuando termine me voy a tener que ir porque tengo otras actividades en la mañana, pero un gran placer. Y como es habitual, para un presidente del Banco Central, leemos los discursos, porque uno tiene que ser bastante cuidadoso y puntilloso en lo que dice, así que bueno, voy a pasar, con la veña a ustedes voy a pasar a hacerlo de esa manera. Bueno, es un placer acompañarlos hoy en este Simposio Internacional de Economía 2016. El año pasado recuerdo que tuve que cancelar mi presentación a último momento porque me encontró en medio de los ajetreados tiempos de la transición electoral. Hoy, por decisión de la sociedad, podemos reencontrarnos con ya algo de recorrido transcurrido y con la suficiente perspectiva para analizar, en particular, el foco principal de atención que le corresponde al Banco Central de la República Argentina, la evolución sobre la inflación en nuestro país. Esto implica revisar la estrategia que las autoridades monetarias están siguiendo y seguirán en el futuro para alcanzar su objetivo de 5% de inflación anual en 2019. Hoy esta reunión nos encuentra también en la necesidad de clarificar dos cuestiones relevantes. Como todos ustedes saben, el mes de agosto mostrará una significativa desaceleración de la inflación. Y cuando digo una significativa desaceleración, no me refiero al efecto deflacionario de la reversión de tarifas. En particular, este Banco Central se había planteado la posibilidad de llevar la inflación por debajo del 1,5 mensual en el último trimestre del año. Pero esa vara, enfatizo, sin el efecto de las tarifas, estaría alcanzándose ya en el mes de agosto. Siendo así, ¿qué reacción debe esperarse de la política monetaria? Este es uno de los temas que quiero abordar. El segundo tema tiene que ver con la relación entre la política monetaria y la política fiscal. Una cuestión sobre la que hemos hablado poco desde el Banco Central, pero que es fuertemente discutida entre los analistas que siguen la evolución de la macroeconomía argentina. En particular, la pregunta se refiere a si el gradualismo fiscal compromete o no los objetivos desinflacionarios del Banco Central. Bueno, para no dejarlos tanto tiempo en suspenso, anticipo las conclusiones centrales que trataré de elaborar sobre estos dos puntos. Sobre el primero concluiré que la desaceleración de agosto no provee todavía los elementos suficientes para que pueda concluirse que sea conveniente relajar la política monetaria que viene llevando adelante el Banco Central. Por otra parte, trataré de argumentar que el gradualismo fiscal que plantea el gobierno no compromete ni condiciona, a nuestro entender, la política monetaria que lleva adelante el Banco Central. Serían las dos conclusiones. Pero bueno, ahora vamos a desarrollarlas. Como todos sabemos, Argentina ha convivido muchos años con una inflación crónica. Esto hoy resulta sorprendente, porque ya prácticamente todos los países del mundo han aprendido a consolidar un cuadro macroeconómico sin inflación. Por ello, quiero comenzar recordando una cita que vengo repitiendo a menudo, ya la he usado esta cita, pero me imagino que hay mucha gente acá que todavía no me la escuchó, que habla sobre cómo se combatió y venció la inflación en otros países del mundo. Es un comentario que le escuché a Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, en una reunión que compartimos hace unos meses. Así que le voy a leer algo que Draghi comentó en esta reunión. Entonces decía Draghi lo siguiente: en el último medio siglo, los bancos centrales han transitado un largo camino definiendo el modo en que abordan sus funciones de estabilización macroeconómica.
Aún hacia fines de los recientes años 70, las visiones respecto de la eficacia de la política monetaria para lograr la estabilidad de precios todavía divergían entre los bancos centrales de las economías avanzadas. Algunos, como el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, y el de Suiza, el Swiss National Bank, ya estaban comprometidos con la implementación de medidas monetarias para controlar la inflación. Pero otros, como la Reserva Federal y varios bancos centrales de Europa, permanecían con enfoques pesimistas en este respecto, creyendo que la política monetaria constituía un medio ineficiente para domar la inflación y que era mejor emplear otro tipo de políticas. Ilustrando esta visión, el presidente de la Fed, William Miller, en su primer comité de política monetaria en marzo de 1978, esto es en el Banco Central de Estados Unidos, el presidente del Banco Central de Estados Unidos, en el año 78, su primera reunión, dice: la inflación ha sido encomendada a la Reserva Federal, y eso definitivamente es una mala noticia. Un programa efectivo para reducir la tasa de inflación debe extenderse más allá de la política monetaria y necesita ser complementado con programas diseñados para fomentar la competencia y corregir problemas estructurales. Esto decía el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en el año 78. Ahí Draghi cita a este señor, vuelve Draghi. Dice: en este contexto de timidez respecto de la efectividad de la política monetaria, las expectativas de inflación eran propensas a desanclarse, abriendo la puerta a oleadas de alzas de precios que alcanzaron por aquella época el orden de los 2 dígitos. El resultado fue una etapa denominada de stagflación, donde tanto la inflación como el desempleo aumentaron en tándem. La lección de política que emergió de este periodo fue que el crecimiento económico sostenible no podía estar separado de la estabilidad de precios, y que la estabilidad de precios a su vez dependía de una política monetaria creíble y comprometida. Desde 1979 en adelante, con la asunción de Volcker como presidente de la Reserva Federal, los bancos centrales convergieron hacia esta orientación y se hicieron cargo plenamente de cumplir sus objetivos en materia inflacionaria. Hago un paréntesis, de la misma manera que ocurrió en Israel. A medida que el renovado compromiso para controlar la inflación fue comprendido, las tasas de inflación cayeron abruptamente en un contexto de mejor anclaje de las expectativas. Los bancos centrales abandonaron la noción autoabsolutoria de que la estabilidad de precios dependía de otras autoridades no monetarias. Y ahí termina la cita de Draghi. Ahora retomo yo. Vale la pena reflexionar sobre estos párrafos para entender que en el mundo se ha derrotado a la inflación y que eso se ha logrado porque los bancos centrales se han hecho responsables de la tarea de reducirla y que sus instrumentos han mostrado ser suficientes y los resultados contundentes. Hemos aprendido de esta exitosa experiencia que un elemento vital de la receta lo constituye la independencia del Banco Central. Esta independencia es fundamental porque una parte importante de la agenda de sostener una baja tasa de inflación requiere el entendimiento que el compromiso a la reducción de la inflación no estará condicionado por urgencias políticas u objetivos de corto plazo. Aun si el Banco Central tuviera como objetivo tanto una baja de inflación como un crecimiento económico vigoroso, condicionar la política monetaria a este último objetivo sería contraproducente, porque la tasa de inflación será baja solo si se entiende que el Banco Central no sucumbirá a objetivos cortoplacistas. De cualquier manera, así como sabemos que la inflación se reduce con una política monetaria adecuada, también sabemos que los procesos de desinflación no están exentos de cierta complejidad por la necesidad de coordinar en un nuevo régimen las expectativas de los agentes entre sí y a estas con el sendero de reducción de la inflación buscado por las autoridades. Pero respecto a este punto es importante entender la no particularidad de nuestro proceso de desinflación. De hecho, las problemáticas que vivimos las experimentaron todos los países que desinflaron. No hay nada especial. Este problema existe en todos lados. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, durante el proceso de desinflación en Canadá, decía Gordon Thiessen, el presidente del Banco Central de ese país. Debe hacerse una distinción entre reducir la inflación y mantenerla en un nivel bajo. Reducir la inflación requiere una adaptación a la baja en las expectativas de inflación y puede implicar costos de transición, lo que no ocurre cuando simplemente se trata de mantener una inflación baja.
Es generalmente aceptado que cuando la inflación es elevada, los beneficios logrados con su reducción exceden a los costos de transición. Y en la misma línea, vengo el fin de semana, estuve en la reunión de Jackson Hole, donde estuve con dos extraordinarios expresidentes del Banco Central de Israel, Stanley Fischer y Jacob Frenkel, y me decían exactamente lo mismo. Estos habían sido los problemas, el de coordinación de expectativas, pero que los beneficios para la economía de Israel de la desinflación habían sido absolutamente contundentes. En nuestro nuevo régimen monetario, el Banco Central se fija objetivos de inflación y usa todos los instrumentos a su alcance para lograr esa meta. Incluso si eso implica fijar la tasa de interés en 38% por varios meses. Te miro a vos porque sé que siempre lo seguís al tema. O sea, en este nuevo régimen, la política monetaria no se acomoda a las expectativas de inflación, sino que actúa para que las expectativas y las acciones de los agentes sean coherentes con los objetivos del central. Es de esto justamente de lo que hablaba Mario Draghi. Por ello, una parte importante es empezar a visualizar estas expectativas y a tomarlas como guía para nuestras decisiones. Veamos dónde estamos. Acá es donde voy a necesitar el gráfico que les pasé. Si lo tienen más o menos a mano para mirarlo. En el gráfico que ustedes tienen se muestran las expectativas de inflación vigentes durante el mes de abril. Si ven esa curva como que cae, que está más a la izquierda, que empieza en 5,4 y termina en 1,5, esas eran las expectativas de inflación que había en Argentina cuando nosotros presentamos nuestro plan monetario en abril. Como pueden ver, en ese momento se descontaba una fuerte baja de la inflación durante el año. En ese momento dijimos que nuestro objetivo para este año, el 2016, sería ubicarnos por debajo de esas expectativas de inflación, a lo que unos meses después añadimos el objetivo de una inflación de 1,5% mensual o menos en el último trimestre. El gráfico muestra también las expectativas de inflación al día de hoy, que vendría a ser la línea roja que está un poquito más a la derecha, de las que se puede concluir que estas expectativas se han mantenido muy ancladas. La línea punteada, por su parte, muestra dónde nos hemos ubicado respecto de este objetivo inicial. Y no he puesto agosto. En agosto estaríamos claramente por debajo de la expectativa que en abril había de la inflación para agosto. El gráfico, pero quiero concentrarme en otro punto aquí, que es, el gráfico muestra también las expectativas de inflación para el año 2017. No sé si lo ven, el punto que está solito ya cruzando la línea punteada, que dice 19,4, que está puesto a la altura del equivalente de inflación mensual que corresponde a 19,4. Volveré a esto en unos minutos, pero que se ubican por encima de lo pretendido por estas autoridades que buscan ubicarla por debajo del 17%. Es decir, las expectativas de inflación que hoy enfrentamos para el año 2017 siguen estando por encima de los objetivos que nosotros tenemos. ¿Por qué es tan importante internalizar estas expectativas? Por un sencillo motivo. Muchos de los aquí presentes son personas relevantes para la formación de precios y salarios. Y la decisión de esos precios y salarios no puede tomarse sin tener una expectativa de lo que va a pasar con los precios del futuro. Por ejemplo, imaginemos, para entender de lo que hablo, que el año que viene hubiera una inflación de 0. Vamos a hacer como un ejercicio. En ese caso, si ustedes negociaran una paritaria que compensara toda la inflación pasada, estarían fijando un salario real muy por encima del año anterior. ¿Por qué? Porque el ajuste que se implementa no se vería seguido de inflación futura. Recuerden, el ejercicio de la inflación es 0, manteniendo el salario real en ese valor inicial. Como el año pasado ese valor inicial fue reduciéndose a lo largo del año por la inflación, el salario promedio del 2017 terminaría por encima del 2016. Quizás deseen hacer eso y estaría muy bueno, estaría muy bien. Pero el punto que quiero acentuar es que esas decisiones de precios y salarios no pueden tomarse en un vacío sin tener en cuenta cuál es la trayectoria de precios y salarios esperada. La utilidad de los regímenes de metas de inflación es que el foco se pone en definir y cumplir con esas expectativas, ayudando a que se coordinen las expectativas de todos los agentes económicos. Si este nuevo régimen no se entiende, obviamente la desconexión de expectativas con la realidad de las acciones de la autoridad monetaria hará más costosa la desinflación subsiguiente, tal cual decía el presidente del Banco Central de Canadá hacía 20 años.
Ahora bien, supongamos que se entiende el mecanismo y las metas de inflación son claras. Yo quiero enfatizar el 1,5% mensual del último trimestre y el de ubicar las expectativas de inflación del año que viene por debajo del 17%. Alguien igual podría preguntarse, ¿y por qué va a funcionar? ¿Cómo sé que las metas de inflación se van a cumplir? Aquí es donde es importante volver a Draghi y al convencimiento que la derrota de la inflación se dirime en el mercado monetario. El nivel de precios no es otra cosa que la representación del precio del dinero. Si hay más dinero del que la gente quiere, el precio del dinero caerá, o dicho de otra manera, subirá el de los bienes relativo al dinero. A ese fenómeno lo llamamos inflación. Es decir, que cada vez que haya más dinero que el que demande la gente, ya sea porque aumenta la oferta o se reduce la demanda, vamos a tener inflación. Por ello, lo relevante para convertir la inflación es construir un esquema donde oferta y demanda de dinero puedan equilibrarse. Una vez que se implementa de manera consistente un esquema institucional que equilibra el mercado monetario doméstico, se paralizan de golpe los motores que originan la inflación. Así, un esquema de estas características que compatibiliza la oferta y demanda monetaria permitirá una reducción en la tasa de inflación en Argentina. A su vez, hemos explicitado una regla clara de funcionamiento. El Banco Central va a mantener una tasa real de interés positiva con un sesgo antiinflacionario hasta que el objetivo final sea alcanzado, lo cual requiere desde ya que a medida que la inflación y las expectativas inflacionarias vayan bajando, la tasa nominal de interés se vaya reduciendo. Si no, si la mantuviera estaría aumentando esa tasa de interés real y no sería la idea. De cualquier manera, quiero hacer una digresión. El propio concepto de una tasa de interés real positiva ha sido un concepto que ha generado resistencias importantes en la comunidad empresarial. Pero vale aclarar que esa tasa no solo procurará concretar el sendero de desinflación, sino que también tiene como contraparte proveer un retorno razonable a los ahorristas. Mi impresión es que es el camino no solo para una reducción en los niveles de inflación, sino también hacia el crecimiento de los depósitos y, en definitiva, del crédito. Históricamente en Argentina, al depositante se le ha pagado una tasa de interés real negativa. Entonces, ¿qué ocurre cuando se le paga al depositante una tasa de interés real negativa? El depositante elige otra manera de invertir y entonces no ahorra en el sector financiero. Por eso Argentina tiene depósitos al PBI que son 15 puntos del PBI, cuando en Chile son 90 puntos del PBI. Entonces, mientras no entendamos que hasta que no le paguemos al depositante una tasa positiva, no vamos a tener depósitos, y si no hay depósitos no hay ninguna manera que haya crédito en la Argentina, seguiremos añorando el tema de los créditos, pero nunca va a ocurrir, porque nunca va a haber materia prima para generar esos créditos que son los depósitos. Me parece que este es un cambio, casi te diría, cultural y conceptual, que tenemos que empezar a transitar y empezar a internalizar, ¿no? Por eso digo, una añorancia de décadas esta del crédito, pero fue una añorancia estéril, ya que nunca vamos a poder desarrollar el crédito si no hay depósitos, y no podemos tener depósitos si no protegemos y remuneramos al depositante. Es decir, que si el depositante no tiene una tasa de interés real positiva, no va a haber depósitos, no va a haber crédito. Sin embargo, el poner la tasa de interés real positiva ha generado toda una conmoción en el sistema económico local y bueno, me parece que es un tema para reflexionar. Volvamos ahora al tema inflacionario preguntándonos, ¿qué pasa cuando en un mes en particular se logran los objetivos en materia de inflación como pareciera ocurrirá en el mes de agosto? Ya que, repito, se estima, si no pasa nada en estos últimos días, porque el mes está terminando, que en este mes la inflación se ubicaría por debajo de ese 1,5% esperado para el fin de año. A pesar de este éxito temprano, el Banco Central considera que no están dadas las condiciones para un relajamiento de la política monetaria. El primer motivo es que una reducción de la inflación en un mes puntual no es indicador suficiente sobre una reducción sostenida en el nivel de inflación, ya que, aunque en este mes la baja será también, como insisto, en la inflación núcleo, supuestamente exenta de efectos estacionales o de los precios regulados, un proceso de desinflación persistente necesita de varios meses para consolidarse como tal. Segundo, porque las expectativas de inflación, como ya lo dije, para el año 2017 todavía se ubican por encima de las expectativas de la autoridad monetaria. Entonces la autoridad monetaria puede decir todavía no alcanzó los objetivos que realmente se había planteado para estos meses. Y tercero, porque el camino a recorrer hasta alcanzar el objetivo de una inflación del 5% anual se encuentra todavía muy lejano. En conclusión, el Banco Central seguirá procediendo con extrema cautela
a los fines de asegurar la consolidación del proceso de desinflación. Déjenme pasar entonces al segundo tema que quiero abordar hoy, la relación entre la situación fiscal y la inflación. Tanto la teoría como la experiencia de nuestro país nos indican que el problema inflacionario se genera cuando el Banco Central termina definiendo su política monetaria en base a las necesidades del financiamiento del Tesoro, un tema que ha dado en llamarse localmente la dominancia fiscal de la política monetaria. Fue justamente conscientes de este problema que en conjunto con el Ministerio de Hacienda decidimos definir un monto fijo nominalmente en pesos de transferencias, que en el año 2016 se definió en 160.000 millones de pesos, que ponen un límite claro a la dominancia fiscal, es eso. A su vez, ese monto se calibró conjuntamente con Hacienda para que fuera consistente con los objetivos de inflación planteados. El objetivo de inflación planteada genera un cambio en la demanda de dinero que tiene que ser consistente con esos 160.000. Todo esto nosotros lo presentamos con detalle cuando presentamos nuestro plan monetario. Precisamente por ello, este valor, el de las transferencias, irá cayendo en términos reales y nominales a medida que la inflación caiga. Pero los analistas no hablan solo de eso, sino que muchos de ellos sostienen una abierta crítica a lo que consideran un gradualismo fiscal excesivo. Según estos analistas, el gobierno está haciendo poco para bajar los altos déficits heredados y asegurar la consistencia fiscal. Hoy quiero dar 3 razones que justifican por qué el Banco Central no ve este gradualismo fiscal con preocupación. La primera razón tiene que ver con el bajo endeudamiento con el sector privado que tiene nuestro sector público en la actualidad, lo que sumado a condiciones inéditas en términos de disponibilidad de fondos implica que el gobierno cuenta con una amplia disponibilidad de financiamiento en buenas condiciones, permitiendo el descenso de las transferencias del Banco Central al Tesoro y llevando el análisis de la cuestión fiscal a una perspectiva de largo plazo. El segundo punto es que el gobierno ha hecho significativos esfuerzos en lo fiscal, como lo atestigua su voluntad de asumir costos políticos, por ejemplo, para reducir el volumen de subsidios y darle sustentabilidad a la política energética. La cuestión central es que ese esfuerzo fiscal se ha visto focalizado no tanto en reducir el déficit, sino sobre todo en bajar impuestos. La reducción de tasas impositivas distorsivas puede implicar un sacrificio de recursos fiscales, en el corto plazo. De hecho, la baja de la presión tributaria, que hoy ya es, en términos del PBI, por lo menos un punto porcentual inferior a la del año pasado, es probablemente la noticia económica del 2016. Pero esta baja tributaria está orientada principalmente a mejorar el salario real, ya sea indirectamente, mejorando las condiciones de rentabilidad de la actividad económica local, o directamente, por ejemplo, con la baja del impuesto a las ganancias o las devoluciones de parte del IVA a ciertos beneficiarios. Pero, sobre todo, genera los incentivos correctos para que la economía se expanda. El tercer punto, el segundo punto es, ha habido esfuerzo fiscal, pero ha sido concentrado en baja de impuestos. Ha sido una decisión con una visión de largo plazo orientada al crecimiento económico. El tercer punto es menos mencionado, pero muy visible para quienes acompañamos al actual presidente en su gestión anterior en la ciudad de Buenos Aires. Y tiene que ver no tanto con la situación fiscal puntualmente, sino con la calidad del gasto público en su conjunto. Una mejora en la calidad del gasto es equivalente desde el punto de vista macroeconómico a una reducción del déficit, porque le ahorra recursos al sector privado. Por ello, y simplemente tomándolo como ejemplo, un repaso por las estadísticas de empleo público de la ciudad de Buenos Aires durante la gestión del actual presidente muestra cómo a lo largo de esa gestión el total de empleados públicos creció un 7%. Pero detrás de ese crecimiento se esconde un cambio muy significativo en las prioridades, ya que crecieron un 19% la cantidad de docentes, médicos y policías. Hoy estas mejoras de eficiencia en el destino del gasto, que como muestra la experiencia de la ciudad pueden darse perfectamente en un contexto de crecimiento de ese gasto y del empleo público, se están dando en todas las áreas de la administración. Hoy, por ejemplo, se licitan las obras públicas a mitad de precio de lo que ocurría tan solo el año pasado, pero incluso más relevante que eso es que las obras se priorizan en función de su rentabilidad social. Estas fuerzas combinadas son la antesala de una mejora en la eficiencia del gasto público nacional
que va a ser fundamental para mejorar la productividad de nuestra economía y que estoy seguro que tendrá lugar. Así, tanto porque el gobierno tiene tiempo, tanto porque tiene experiencia de gestión y porque entendemos que los primeros esfuerzos fiscales se orientaron a bajar impuestos, es que desde el Banco Central vemos el escenario fiscal convencidos de que no compromete ni pone en riesgo la política antiinflacionaria del gobierno. Esta política antiinflacionaria tampoco está puesta en riesgo porque desde el Banco Central entendemos que el gobierno está convencido de la necesidad de llevar adelante una agenda que recomponga en el país la posibilidad de invertir y crear empleos de calidad. Y dentro de estos objetivos, la reducción de la tasa de inflación es uno de los componentes fundamentales. Argentina tiene que animarse a ser un país normal. Ser un país normal significa ser predecibles y confiables. Ser normal es decir la verdad. Pero ser normal también es ser un país donde la gente ya no esté pensando todos los días en cuánto aumentarán los precios. Donde los argentinos ya no tengan interés alguno en escuchar al presidente del Banco Central hablar de la inflación. Así que mi éxito va a ser el día que no me inviten más acá. Donde la macroeconomía deje de ser una preocupación para pasar a ser un soporte firme, pero a la vez invisible para el desarrollo de cada persona. No pretendemos originalidad, solo comprometemos nuestra consistencia y nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, Federico. Bueno, vamos a empezar a trabajar nosotros ahora. La intención de la universidad es dividir en 3 paneles. Primero, qué pasa en la economía internacional y cómo nosotros dependemos de muchas variables de lo que pasa afuera. Después un panel político, porque muchas de las decisiones que tenemos que tomar obviamente están atadas a la política, y después de economía, y de economía precisamente argentina. Déjenme, ya que tengo un micrófono, 2 cosas para tratar de generar valor agregado en tanta gente. No sé si se pueden ver el éxito de esta convocatoria, impresionante la cantidad de gente. Para tratar de que nos llevemos de acá valor agregado. Va a ser parte de mi tarea de tratar de puntualizar cosas mirando para adelante. El primer aspecto que quiero